Las palabras que elegimos para contar un hecho determinan cómo se recuerda. Que los eventos traumáticos no solo se recuerdan por lo que sucedió, sino por cómo son narrados con el tiempo. ¿Cuántas veces una palabra cambia el rumbo de los acontecimientos? ¿O cuántas veces un discurso ha iniciado una revolución o ha sellado un pacto de paz? Y ahí es donde uno se pregunta, ¿qué pasa entonces con un evento que se cuenta desde el miedo? ¿Quién no recuerda esa famosísima frase? El pueblo es superior a sus dirigentes. No era solo una consigna, esa frase fue una declaración de poder y un desafío de poder. Esto es Marea Divergente, un espacio para navegar las aguas del lenguaje y la comunicación. Aquí exploraremos cómo las palabras, los gestos, las expresiones y el contexto inciden en nuestras interacciones diarias y cómo podemos aprender a comunicarnos mejor en cada marea de la vida. Así que agarren su remo, ajusten sus velas y acompáñennos en este viaje. Bienvenidos a Marea Divergente, un espacio donde exploramos cómo las palabras no solo narran la historia, sino que la moldean, la resignifican y a veces la desdibujan. Yo soy Juliana y como siempre me acompaña Laura desde Medellín. Laura, ¿cómo vas hoy? Hola Juli, un saludo a ti que nos escuchas. Hoy precisamente nos sumergimos en un episodio especial porque vamos a hablar del 9 de abril en Colombia. Porque para los que no saben, el 9 de abril se conmemora en Colombia el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Por eso, hoy hablaremos precisamente sobre ese día y no lo haremos desde los escombros ni desde el fuego, sino desde el poder de los discursos, desde el impacto que las palabras tienen en la historia. Claro, porque si algo nos enseña la comunicación es que las palabras importan y sobre todo trascienden, porque no solo encapsulan un sentimiento, sino que logran que esas mismas palabras sean resignificadas en el tiempo. No solo por lo que dicen, sino por cómo se dice, por quién las dice y en qué contexto se pronuncia. O preguntémonos esto, ¿cuántas veces una palabra cambia el rumbo de los acontecimientos? ¿O cuántas veces un discurso ha iniciado una revolución o ha sellado un pacto de paz? Claro, Juli, y es que también es como cómo nombramos el pasado, cómo nos reconciliamos con lo que hemos dicho y con lo que hemos escuchado. Bueno, iniciamos entonces y tomemos como ejemplo a Jorge Eliezer Gaitán. En ese orden de ideas, su asesinato, el 9 de abril de 1948, no solo marcó un antes y un después en la historia de Colombia, sino que dejó un eco que sigue resonando, y aquí es donde viene un poco la teoría de la memoria colectiva, que dice que los eventos traumáticos no solo se recuerdan por lo que sucedió, sino por cómo son narrados con el tiempo. Pero es que más allá de esa tragedia, ¿qué lo hacía tan influyente? Precisamente su voz, su discurso, su forma de conectar con la gente. Ese era su gran poder y eso fue lo que lo hizo tan influyente. Exacto, no solo era lo que decía, sino cómo lo decía. Y es que analicemos quién era Gaitán. Gaitán no era un político de discursos fríos y leídos, en lo absoluto. Nosotros podríamos definir a Gaitán como un tribuno, alguien que hablaba con el pueblo y para el pueblo. Y es que quién no recuerda esa famosísima frase, el pueblo es superior a sus dirigentes. No era solo una consigna, esa frase fue una declaración de poder y un desafío de poder, porque en nuestra memoria colectiva el poder parece algo lejano. O sea, para Colombia es un país democrático y por ende nuestros representantes se eligen a través del voto popular, pero nosotros en nuestro imaginario no pensamos que el voto que damos es algo que va a marcar la historia y el destino y el futuro del país, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, nosotros votamos y a veces como que nos desentendemos de eso. Entonces, que alguien venga y nos diga, el poder le pertenece al pueblo, es como,
No te creo absolutamente nada. Sin embargo, ¿cuál era el poder de Gaitán y el poder discursivo de Gaitán? Que él encapsula este sentimiento popular y les dice, no, es que el poder sí le pertenece al pueblo. Entonces, nos cambia el chip de cuando alguien nos dice es que el poder le pertenece al pueblo, a decir como no, es que el poder sí le pertenece al pueblo. Y se vuelve el clamor popular que nos da esperanza. Es un desafío, una advertencia, es decirles a esos poderosos, venga, ustedes están aquí por nosotros y en esa medida ustedes tienen que respondernos a nosotros. Claro, Juli, es que es precisamente ahí donde radica la importancia de la oralidad en la historia, porque es que un líder no deja huellas por las ideas precisamente, sino por su capacidad de transmitirlas, y eso nos pasa a nosotros cuando le creemos a otra persona que vemos como un referente, es por cómo expresa esas ideas que nosotros nos vemos identificados y decimos, sí, le creo, pero es como por cómo las transmite. Otra persona puede expresar la misma idea, pero no calar de la misma manera en nosotros. Entonces, cuando un discurso resuena en la gente, trasciende en el tiempo, Juli, porque esos discursos tienen esa capacidad de ser resignificados en el tiempo y por eso es que son perdurables. Vivimos espacios temporales que son cíclicos y esas voces no dejarán de retratar una realidad. Y es que imaginemos un poco cuál era el impacto de esto que sucedió, cómo fue el impacto de esto que sucedió, de esos discursos en la Colombia de los años 40, un país en el que los de arriba nunca le hablaban hacia los de abajo, nunca se dirigían de esa forma. Y entonces llega Jorge Eliezer Gaitán y les dice, ustedes no están condenados a la miseria, ustedes tienen derecho a exigir, a levantarse, a cambiar la historia. O sea, eso sacude, eso estremece, eso involucra a todos. Entonces, el lenguaje del conflicto en Colombia ha sido construido por los políticos, por medio de la comunicación precisamente, por historiadores. Y es que nos han dicho incluso que hubo un Bogotazo, pero ¿fue un estallido espontáneo o fue solamente la expresión de un país que ya ardía, que ya estaba dolido, que ya estaba sacudido? Claro, y a eso voy, porque también hay otra cara de la moneda que tenemos que analizar. Así como un discurso puede inspirar, también puede tergiversar, reinterpretar o incluso borrar parte de la historia. Pensemos en cómo se narró el 9 de abril, desde los hechos, porque es ahí donde entra el poder del lenguaje. Lo que no se dice, lo que no se nombra, con el riesgo de ser olvidado. Exacto, y es que no solamente se hablaba de un pueblo reclamando justicia, sino que se hablaba de turbas, de caos, de desorden, y entonces lo que en un principio fue un estallido de indignación, ojo a esto, porque era un estallido de indignación desde la narrativa, como se cuenta, cambia y se transforma totalmente porque lo contamos es desmanes del pueblo, ignoramos lo que sucedió y le damos prioridad al resultado. No, es que esta gente se descontroló, pero no importa la causa que hizo que se descontrolaran. Entonces, claro, se convierten en los desmanes del pueblo y ahí es donde uno se pregunta, ¿qué pasa entonces con un evento que se cuenta desde el miedo? Porque es que regularmente esos estallidos sociales que buscan muchas veces desacreditar por lo que se desencadena, los encapsulan bajo una consigna del estigma fundamentado precisamente desde ahí, desde el miedo, desde el peligro. Justifican entonces la represión y ahí diluyen las causas y se entierra la memoria. Y ojo, es que yo con esto no quiero decir que lo que sucedió no haya sido todo un caos, porque realmente fue una situación, un evento que sacudió el país, especialmente el centro del país, pero es importante no desconocer las causas que llevaron a esa indignación.
Y es que esto es prácticamente un fenómeno que vemos en muchos momentos de la historia. Las palabras que elegimos para contar un hecho determinan cómo se recuerda. Y aquí entra el papel de los medios de comunicación, de los historiadores y de cada uno de nosotros al narrar esos hechos. Y es que es justo ahí donde viene una gran responsabilidad, especialmente para quienes trabajamos en comunicación, porque cómo usamos el lenguaje importa un montón. ¿Cómo nos aseguramos de que las palabras hagan justicia a los hechos en lugar de simplemente distorsionarlos? Porque no se trata de solo elegir bien las palabras, sino de comprender ese peso que va a tener esa narrativa, cómo lo va a transformar. Cada palabra tiene una carga emocional, tiene una carga ideológica y también histórica. Decir marcha no es lo mismo que decir un disturbio. Decir un reclamo social no es lo mismo que decir vandalismo. Y así es como se va convirtiendo y transformando el impacto de las palabras. Totalmente de acuerdo. Por eso es que es clave que al hablar del pasado hagamos un esfuerzo por desentrañar las narrativas que se nos han impuesto y darles una nueva lectura. Porque uno cuando analiza y cuando lee la historia es como, bueno, por este lado tengo estas versiones, pero por aquel lado tengo una lectura diferente. Pero por allá al fondo alguien alzó la mano y dijo, yo tengo algo que decir al respecto. Y es poner todas estas versiones a dialogar, a hablar y uno decir como, bueno, ¿qué fue lo que realmente pasó, cierto? Y es yo creo que volver como la historia un poquito más democrática, más participativa. Porque está esa famosísima frase que dice que la historia solamente la cuentan los vencedores. Y acá es como no, acá todos tienen una participación porque obviamente desde el punto de vista de cada uno, la historia se ve distinta, los hechos se ven desde otro punto de vista. Y entonces si algo definitivamente nos deja este episodio es que la memoria no solo se construye con los monumentos o con los libros de historia, que son muy importantes, se construyen con las palabras que elegimos para contar esos hechos. Porque antes de los monumentos, antes de los libros, estuvo lo que es el voz a voz, que fue por el medio de transmisión de historias y narrativas más antiguo del mundo. Entonces, ¿cómo contamos esas narrativas? ¿Cuáles son las palabras que decidimos elegir? Los gestos que acompañan esas narrativas. Porque las palabras son más que sonidos o letras escritas, son herramientas, son un armamento poderosísimo, son puentes, son conexiones. Pueden construir la historia o pueden borrarla porque, bueno, en la historia está a veces sesgada, a veces no tenemos acceso a todos los hechos, pero yo creo que en este mundo que digamos la información está como muy en el aire, uno puede cogerla y venga, aterricémosla un poquito. Y el 9 de abril para nosotros, los colombianos, nos enseña precisamente eso, que la manera en que contamos los hechos define cómo los recordamos. Así que los invitamos a que dejen en los comentarios qué recuerdas sobre este suceso, ya sea porque lo viviste o porque te lo contaron en casa, porque te lo contaron en el colegio o porque tú has investigado algo al respecto. Bueno, gracias por acompañarnos en Marea Divergente. Este episodio fue diferente, claramente, pero bueno, no dejamos de producirlo, de hablar cada 9 y entregar un nuevo episodio de este tema que nos apasiona, que nos mueve, que nos moviliza. Y bueno, nos gustaría también saber qué piensas tú, cómo crees que las palabras han influido en nuestra historia, cómo crees que podríamos narrar mejor nuestra memoria. Síganos en redes, déjennos sus comentarios y sigamos esta conversación, porque comunicar con responsabilidad es también un compromiso con la verdad. Y para finalizar, como siempre, nuestros increíbles episodios tenemos estos bonus recomendados que vienen siendo las teorías sobre las que basamos
este episodio que, como ya le hemos dicho, antes de nosotros hacer nuestros episodios acá en Marea Divergente, indagamos, investigamos sobre qué teorías de las diferentes escuelas de comunicación y los diferentes pensadores alrededor del mundo aplican en cómo se trató un evento en específico, en este caso el 9 de abril. Entonces empezamos. Primero, la historia como arte de la palabra por Colin Wood sobre cómo el lenguaje moldea nuestra comprensión de la historia. 2. Los discursos que cambiaron el mundo de Simon Sebag Montefiore, análisis de los discursos que dejaron huella en la humanidad. El poder de la palabra de Mariano Sigman, un enfoque sobre cómo el lenguaje moldea nuestro pensamiento y nuestras decisiones. Y por último, Memoria y discurso de Paul Ricoeur, reflexión sobre cómo el lenguaje interviene en la construcción de la memoria colectiva. Así que, si te gustó este episodio, te dejamos estos recursos para que sigas explorando cómo las palabras han dado forma a la historia. Y si conoces algún discurso que te haya cambiado tu manera de ver el mundo, compártelo con nosotros en redes y sigamos conversando sobre el poder de la palabra. Te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales y sigamos conversando sobre cómo las palabras influyen en nuestro día a día. Hasta la próxima. ¡Chao! Esto es Marea Divergente, un espacio para navegar las aguas del lenguaje y la comunicación. Aquí exploraremos cómo las palabras, los gestos, las expresiones y el contexto inciden en nuestras interacciones diarias y cómo podemos aprender a comunicarnos mejor en cada marea de la vida. Así que agarren su remo, ajusten sus velas y acompáñennos en este viaje.